Jesús siempre es Rey. Las buenas nuevas del Evangelio. Romanos capítulo 8, verso del 1 al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay condenación? Porque los preceptos, normas, órdenes, principios, disposición del Espíritu nos llevan a Cristo, que nos libertó de los mandatos permanentes del pecado y de la esclavitud del mismo, y nos libertó de la muerte eterna. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Dios hace que el pecado tome ocasión de la misma ley, y las obras de la carne empiezan a tomar dominio, y se hacen más notable la rebelión en contra de Dios, y al mismo tiempo la necesidad del Espíritu que nos lleva a Cristo, que vino como hombre para condenar las obras de la carne que actuaban en nosotros, y también para al mismo tiempo cumplir la ley de Dios y llevarla perfecta delante de la presencia del Padre. Versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si podemos notar, las obras de la carne es lo que Dios revela en su ley. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20, se nos habla de los frutos de la carne. Si vamos a Éxodo capítulo 20, se nos habla de los mandamientos de la ley de Dios. Tanto así que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dijo en una ocasión que él no conoció la codicia si la ley no dijera no codiciarás. También en Marcos capítulo 12, verso 30 y 31, Dios encierra toda la ley y todo lo de la ley y todos los profetas, lo encierra en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a nosotros mismos. El ocuparse de la carne trae muerte eterna después de la muerte física, y ocuparse del Espíritu siempre pediremos que seamos transformados a la imagen de Cristo, y Él dará sus frutos, que es Cristo mismo. En el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, se nos habla de los frutos del Espíritu. Verso 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sabiendo que la ley es santa, justa y buena, Dios nos las da para nuestro bien, para que nos demos cuenta de que somos sus enemigos por medio de los frutos de la carne. Dios nos da los frutos de la carne por medio de la ley para darnos cuenta que hay condenación, para llevarnos a Cristo por medio de su Espíritu. ¡Qué misericordia y bondad! Ahí podemos ver la bondad de Dios, que dando su ley perfecta, el pecado toma ocasión de la ley. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que somos sus enemigos y ir a Cristo. Dios nos da los frutos de la carne, que es por medio de su ley. ¿Para qué? Para que podamos ver que somos condenados por medio de que quebrantamos su ley y siempre estamos pecando o siempre estábamos practicando el pecado. Dios es misericordioso para con nosotros. Mientras que lo que creemos en Cristo, meditamos en su ley, exhortamos por medio de la predicación a muchos que se arrepentan y vengan a Cristo, porque Él es el camino, que se den cuenta que las obras de la carne es por la ley de Dios que ha sido dada perfecta en el corazón de nosotros. Versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Viene Jesús en forma de hombre perfecto, carga en su naturaleza el pecado de millones, recibe la maldición de la ley por los pecados que se quebrantan de la ley misma, pecados que no eran de él, para presentarle a su Padre la ley perfectas en todas sus demandas, para que todos los que creen lleguemos delante de Dios con la ley cumplida con sus demandas, siendo nosotros merecedores de todo lo que Él cargó. Solo por medio del arrepentimiento y de la fe Él ocupa nuestro lugar. Gracias le damos a Dios que hoy nosotros como cristianos meditamos en su ley, porque la ley tenemos que tomarla para que el pecado pueda salir y ocuparse y salir, para que nosotros podamos darnos cuenta de que hemos pecado en contra de Dios. Pero si hemos pecado, tenemos a Jesucristo el justo y su sangre nos limpia de todo pecado. Ven a Cristo, no te presentes con tu propia justicia, porque si vas presentando tu propia justicia y los frutos de la carne, va a ser imperfecto, tanto que tú no puedes presentar la ley de Dios perfecta, porque hubo un solo perfecto que la presentó delante del Padre, tanto que la justicia perfecta colocada en nuestro lugar es la que hace perfecta la ley delante del Padre y el perdón de todos nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Unas más de las nuevas de salvación.